Quien controla los medios de comunicación, controla las mentes. Jim Morrison. Licenciado Gustavo Santín y compañeros, reciban un cordial saludo de parte de nuestro grupo que está conformado por Dalton González, Jonel Espinosa, Kevin Iriarte, Johan Vélez, Angie Guamán y quien les habla, Paula Romero. Pues bueno, si bien sabemos, la Mass Communication Research es una investigación en masas dentro de la comunicación, en la cual numerosos académicos han invertido sus esfuerzos para explicar la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública. Así que a continuación, mis compañeros van a proceder a explicarles un poco más sobre los autores y el aporte que han tenido dentro de la Mass Communication Research. Bien. Como primer autor tenemos a Harold Laswell, que una de sus frases icónicas son: las respuestas humanas a los medios de comunicación son uniformes e inmediatas. Este autor fue un sociólogo alemán que nació el 13 de febrero de 1902 y murió el 18 de diciembre de 1978. Inició sus estudios en la Universidad de Chicago en la década de 1920, en la cual fue influenciado por la filosofía freudiana, que esto hizo que influya hacia sus investigaciones sobre propaganda y comunicación general. Durante la Segunda Guerra Mundial fue líder de la División Experimental para el Estudio de las Comunicaciones de tiempo de guerra del Congreso. Adentrándonos a esto, Laswell fue siempre un progresista. Ya cerca del final de su vida escribió sobre las consecuencias políticas de la descolonización de otros países. Su fórmula, que básicamente viene a ser su gran aporte a la Mass Communication Research, llamada el paradigma de Laswell, dada a conocer en el año de 1948, que son básicamente unas preguntas que se utilizan hasta el día de hoy, las cuales son: quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efectos. Laswell, que es considerado un experto en política, ha pasado por las teorías de la comunicación como el primer gran ensayista. Bueno, este también es otro de sus grandes aportes, que en este libro que se llama Técnicas de Propaganda de la Segunda Guerra Mundial, dado a conocer en el año de 1948. Bueno, con esto da inicio al análisis de las investigaciones de interrelaciones entre audiencias y medios desde una marcada posición funcionalista. Sus principales obras son El paradigma y políticas en el año de 1930, Análisis del comportamiento político en el año de 1948 y Comunicación política en el año de 1969. También destacan muchas otras obras más de este autor. Bueno, también tenemos a Paul Lassefer, que bueno, pues en sí es un sociólogo austríaco y comunicólogo, que pasó a ser uno de los análisis sociológicos americanos, de manera especial sus efectos en la opinión pública, ayudando y adentrándose a lo que es la comunicación con el poder que ejercen los medios sobre el control humano, especialmente pues en aquel entonces la radio y el cine. Bueno, según el modelo de Harold Laswell, era que el proceso de comunicación posee tres funciones principales, pero Paul Lassefer junto a Milton diseñaron una cuarta. Y bueno, pues tenemos el modelo de Laswell, que el primero era la vigilancia del entorno, segundo, la correlación de las partes, la transmisión de la herencia social, y la que agregó Paul Lassefer con Milton es el entretenimiento. Bueno, se encargó de la dirección del grupo de investigación sobre la radio en el Prison Riot Project, donde desarrolló el estudio cuantitativo de lo que son las audiencias que proporcionan no solo cantidades, sino perfiles y preferencias. Se podría decir que, bueno, pues que un líder de opinión debe contener algunas características, que, que según Lasseter tenía que ser una persona carismática, accesible y gregaria, que tenía que poseer conocimientos específicos y superiores al promedio, tenía que identificarse con la población de la que son nombrados líderes, también pues tenía que ser una persona reconocida y tenía que tener una buena capacidad de persuasión para poder influir en la sociedad. Y también pues se podía decir que la decisión del voto pues dependía del grupo social, la existencia de los líderes de opinión. Y bueno, Lasseter y Kant en su momento demostraron que los discursos de opinión llevaban más veces a la población votante estadounidense en 1940 que las cápsulas de opinión oficiales y las mismas campañas de los candidatos.
Bueno, conclusión, que los individuos responden de mejor manera a las relaciones de carácter interpersonal que a las comunicaciones masivas de los medios. De igual manera, al tomar a los líderes de opinión como un paso intermedio entre el público y los medios, se da la creciente creencia de que los comunicólogos de la época sobre la limitada capacidad de los medios masivos sobre la sociedad. Bueno, es importante para nosotros como estudiantes de comunicación estudiar a Paul Lassefer porque nos demuestra que los líderes de opinión influyen decisivamente en la población. Además de ser la persuasión un elemento clave en nuestra área, es de gran relevancia estos aspectos, por ser portadores de información y tener un rol significativo en la sociedad. Como siguiente aportador a la Mass Communication Research, tenemos al psicólogo norteamericano Carl Hovland, quien nació en 12 de junio de 1912. Trabajó también para el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto como de una manera como aportador en la investigación. Trabajó o dedicó, se podría decir, su mayor tiempo laboral a la Universidad de Yale, donde hizo sus mayores investigaciones, enfocándose en el cambio de actitud y en la persuasión. Como dice aquí, sus estudios se basaron en la persuasión y en el cambio de actitud. Comenzó a dirigir estudios a nivel micro de la propaganda y sus efectos. La variable conceptual de Hovland era la actitud. Como vemos, para Hovland era muy importante estudiar la actitud, tanto que comenzó a dirigir estudios a nivel micro de la propaganda, donde su enfoque principal era estudiar la actitud para obtener buenos resultados en ese aspecto. Creó el modelo SMCR, variables de origen, variables de mensaje, variables de canal y variables de receptor. ¿Por qué variables? O sea, como vemos aquí, se parece bastante a los otros modelos. Sin embargo, cambia la primera palabra, que es variable. Esto porque, pues, para este pensador, para este psicólogo, se puede cambiar o se puede manipular. No siempre va a ser algo que no va a cambiar. Entonces, por eso ese cambio de palabra. Y como último, y considero que se resume su manera de pensar, sus aportes, nos dice que explica el cambio de actitud como un cambio, como un proceso de aprendizaje, donde primeramente nosotros al ver un mensaje primeramente lo atendemos. Segundo, es importante entender o comprender para ver de qué se trata el mensaje, ¿no? Tercero, pues lo aceptamos si nos parece interesante, si nos parece que nos puede servir, entonces lo aceptamos. Y por último, pues lo retenemos, ¿no? Lo hacemos parte de nuestro pensamiento. Kurt Seidel fue un psicólogo y filósofo alemán nacionalizado en Estados Unidos que actualmente es reconocido como uno de los pioneros de la psicología experimental organizacional, de la personalidad y de la sociedad aplicada. Se interesa por un estudio de la psicología de los grupos, los espacios de convivencia y las relaciones interpersonales. Es considerado uno de los 4 grandes hombres de la Escuela de la Psicología de Gestalt en Berlín. Desarrolló la teoría del campo en las ciencias sociales, prestando especial atención a la aparición de relaciones en los grupos de efecto de distribución de la información, que jugaron un papel crucial en el estudio de la imagen del líder y estrategias persuasivas en el campo político. En la publicidad, estrenó a otros escritores a los conceptos básicos de la psicología social, incluyendo sus libros Una teoría dinámica de la personalidad, de 1935, y La resolución de conflictos sociales, de 1948.
¿no? Avanzando con cada uno de los autores que estábamos analizando en estos estudios de la Mass Communication Research, yo he decidido un poco pues añadirlo más a este autor que es Charles Grant Mills, más conocido como Mills, y pues bueno, por el simple hecho de que él tiene importantes teorías que desarrolló y que obviamente tienen ese beneficio a la Mass Communication Research. En 1950 dice que este autor hizo el surgimiento de las American Cultural Studies, que es claramente los estudios culturales americanos. Este autor hace bastante énfasis la sociología del conocimiento y nos hace entender sobre los fenómenos culturales que tiene la comunicación y la investigación. Él ponía 3 palabras sumamente importantes y él analizaba estas palabras como era el lenguaje, la lógica y la cultura, y obviamente él hacía esa relación que tenían con la comunicación, y también pues nosotros podemos hacer esa relación que tiene con la Mass Communication Research. Asimismo es importante recalcar que en un libro que este autor publicó en el año de 1956 que se titulaba La élite del poder, enfatizaba algo súper importante. ¿Y por qué este libro también? Porque este autor siempre estuvo comprometido con los valores de la razón y la libertad. En este libro titulado La élite del poder, que lo publicó en 1956, habla sobre el dominio político, el dominio de poder que tienen ciertos líderes, podemos decirlo así, y él hacía el análisis del dominio del triángulo, ¿no? Claramente nosotros lo vamos a entender así, el dominio del triángulo que ponía, y para ir diferenciando lo que es el monopolio, el ejército y el Estado. Y en esa ocasión pues hacía también la relación que tenía la cultura con el poder y que tenía mucho que ver también con las masas. Eso en cuanto a este libro súper importante que lo lanzó en 1956. Después también hablamos de la teoría de la opinión pública. En el año 1950 y 1960 dice que desarrolló esta teoría titulada la teoría de la opinión pública, que obviamente ya hace énfasis sobre esa influencia que tenían los medios de comunicación hacia las masas. Además, dice que sustituye la noción neutral del entretenimiento por una reflexión sobre el ocio auténtico. Cuando hablamos de ocio, siempre decimos, es como esa actividad de distracción que tenemos los seres humanos, pero dice que ese ocio, dice, no haga del individuo un robot alegre. Este es otro de los análisis que este autor hizo, y cuando hablamos de robot alegre, es decir, que el individuo se ve obligado a gozar. Entonces, hace referencia sobre eso y nos trata de hacer entender que debemos ser auténticos, es decir, disfrutar de esa distracción de manera normal, o no tener que distraernos o vernos obligados a gozar. Fueron parte de algunas de las teorías que desarrolló este autor y que también obviamente nos da ese beneficio y también nos atribuye importantes aportes para la Mass Communication Research. Bueno, en conclusión, mis compañeros les han dado a conocer a cada uno de los autores con sus correspondientes aportes hacia la Mass Communication Research, como por ejemplo, enfatizamos bastante a Harold Laswell con el estudio de las comunicaciones y la propaganda, que dice que esta ha aportado de manera significativa a la comunicación con el paradigma de Laswell, que como mi compañero lo mencionaba, eran las preguntas que se les hacía. Entonces, este ha sido un método aceptado para la comunidad periodística, ¿no? Y pues como este fue un aporte positivista para las audiencias y los medios. También hablamos de Paul Lazarsfeld, que es un personaje significativo dentro de la sociedad. Como le explicaba mi compañero, pues era el desarrollo en el estudio cuantitativo, en el cambio de que ve los perfiles de las audiencias y no se basa solamente en las estadísticas, sino también se fija en las cualidades para el desarrollo de una perspectiva funcionalista, ¿no? Bueno, prosiguiendo, teníamos a Carl Holland, que tuvo un aporte dentro de la investigación, como era el estudio de la actitud y los comportamientos dentro de la propaganda. Así que vemos cómo como mi compañero lo explicaba, vemos cómo este estudio básicamente se va modificando y va variando porque tienen diferentes comportamientos y tienen diferentes actitudes. Bueno, el siguiente era Kurt Lewin con el estudio de la psicología dentro de los grupos y cómo se ha venido modificando dentro de la sociedad.
Y como lo explicaba mi compañera, para finalizar, teníamos a Charles Mills con el dominio del triángulo, que se basaba entre el monopolio, el ejército y el Estado, ¿no? Que el monopolio pues era el que tenía más poder y el ejército y el Estado vendrían a ser las masas, ¿no? Dentro de la opinión pública. Así que recordemos que el objetivo principal de la Mass Communication Research es obtener las claves para conducir los comportamientos de las masas de tal manera que analizamos los efectos de los mensajes que se transmiten en los medios de comunicación, tanto puede ser sociales, culturales, psicológicos, para así nosotros poder analizar su reacción frente a un público. Muchas gracias.